Estás en Kayak Fishing con Fabián Mateos. Hoy un tema pero de rechupete. Te olvidaste las lingas para atar el kayak en el techo de tu auto y ahora ¿qué hacemos? Muy fácil, lo solucionás con cualquier cabo. No me vas a cortar el cabo de ancla, pero te voy a explicar con algún cabo que siempre tenés por ahí cómo amarrarlo al track de tu auto de una forma que no lo moves ni loco. Pero antes, intro. Bueno, como verán acá tengo las lingas que bueno, tienen ahí unas muelas estas que estoy acá mostrando en pantalla, pero la idea está en que no las tengamos o que nos hayamos olvidado y tenemos únicamente un cabo que inclusive, a ver, llegado el caso puede ser un cabo de ancla. Lo que pasa de que lo ideal es no cortarlo, ¿no? Pero bueno, ante la urgencia, si nos pasó algo y es imperioso salir, bueno, nos va a servir el hacer eso, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se hace. Bueno, en principio lo que vamos a hacer es tomar un cabo no muy fino, estamos hablando de un cabo de 6 milímetros por lo menos, no muy fino, no van a poner uno de 4 o 3 porque es muy probable que se corte cuando lo tensemos. Así que tomamos el cabo, ¿sí? Un cabo que yo tengo por ahí, espero que se vea. Hacemos un nudo común y silvestre, como quien dice, ¿ven? Bueno, esto va a ser una de las partes que va a enganchar, ¿sí? Ahora vamos a la otra. Bueno, ante todo ahí vamos a pedir disculpas por el track fabricado ahí por mi amigo Fernando en la urgencia. Me soldó un par de cañas así nomás que tenía que llevar unos kayaks y demás. Bueno, acá nos va a quedar la orejita que hicimos, ¿sí? Ahora yo voy a lanzar, ya lancé parte del cabo, lo voy a lanzar para el otro lado del vehículo, ¿sí? Esto ya nos va a quedar acá. Bueno, del otro lado del vehículo ya tiré la soguita, la voy a pasar toda por debajo, ¿sí? Esto es muy básico y a ver, ni bien compras el kayak seguramente ya sabes que se pone así, pero bueno. Ahora lanzo nuevamente para el otro lado del vehículo y ya acá ya quedó para hacer la fuerza, ¿sí? Vamos del otro lado, ahí viene la magia. Bueno, una vez que estamos acá sobre este lado del vehículo, vamos a pasar lo que viene del otro lado por este agujerito que hemos hecho, este lacito, ¿sí? Yo acá tengo otro lacito hecho porque este cabo es de otra utilidad. Bueno, hasta acá no hay ninguna sorpresa, no hay nada extraño, ¿sí? Pero ahora vamos arriba del kayak, es decir, a esta parte, ahí, a ver si se ve en pantalla, ahí corto y ahí muestro qué es lo que le vamos a hacer. Bueno, ya estamos en la parte superior, más o menos a esta altura. Ven que acá está la parte central del casco del kayak, acá. Bueno, más o menos a esa altura, yo me estoy tratando de tener de donde puedo, de acá. Vamos a tratar de hacer un nudito, que es una tontera, fíjense. Se puede hacer con una mano. ¿Se recuerdan el video anterior, el nudo cadena? Bueno, fíjense. Hago un lacito ahí. Paso por adentro, ¿sí? Paso por adentro, ¿ven? Y me queda, digamos, como una especie de lacito, ¿ven? Bueno, una vez que quedó el lacito hecho, de la forma que vimos anteriormente, pasamos la otra punta del extremo, ¿sí? Por acá adentro. Ahí va, ahí lo pasamos. Y una vez que pasamos esto, nos vamos abajo ahora para tensarlo, ¿sí? Vamos para abajo. Bueno, ya estamos en la parte de abajo. Esto es lo que pasamos por el ojalcito que vine mostrando recién. Y este es el ojal que hicimos primero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, muy simple. Vamos a tirar, a tirar, a tirar, a tirar, a tirar. Y esto se va a ir tensando. A ver, voy a mover la cámara un cacho. ¿Ven? Ahí estoy tensando. Una vez que terminé de tensar, que ya el kayak está
recontra firme, ahora lo voy a mostrar. Bueno, podemos hacer varias. Yo normalmente, ¿qué hago? O lo paso una vueltita más por debajo, ¿sí? Y le hago por debajo de lo que sería el track, este track recontra improvisado que salió acá. Ahí até una vuelta, ahí até la segunda vuelta, y si quiero le doy una tercera, pero ya esto es, digamos, únicamente para que no me quede colgando, ¿sí? Bueno, ahí lo tenemos, ¿sí? Fíjense en algo, miren, a ver si se alcanza a ver. Miren, estoy moviendo la camioneta desde el kayak, ¿ven? A ver si se alcanza a ver bien. Le voy a poner acá para que la cámara muestre cómo se mueve la camioneta, miren. ¿Ven? Y la estoy moviendo, fíjense, desde el kayak. Bueno, fíjense que ni se mueve, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta que quieran, me la hacen acá y a la brevedad se la responderé. Espero que sea de mucha utilidad y ahí les muestro arriba cómo queda. Me voy a subir nuevamente. ¿Ven? Así queda por arriba. Pasamos primero por acá, es decir, pasamos por ahí, volvimos por acá y ahí bajamos y hacemos ahí, ¿sí? Bueno, ahora sí. Bueno, bien, y lo que tiene de bueno esto, que una vez utilizado ese nudito que le hicimos arriba, es muy fácil, como están viendo, muy fácil. ¿Ven? Le hacen así nomás y al igual que el ancla se deshace y tienen nuevamente el cabo para usarlo para cualquier otra cosa o otra medida de atadura y demás, ¿sí? Bueno, espero que les haya gustado el video. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estudios. Y este fue todo el video por hoy. Esperemos que te haya gustado. Si te gustó, bueno, like acá abajo, compartirlo para que a alguien más le sirva y por supuesto suscríbete al canal, que ya somos muchos. Un fuerte abrazo psicológico, como dice un amigo, Germán, y nos vemos en el próximo video.